La oposición está convocando a una marcha el próximo 26 de febrero. Le han llamado en defensa del INE. Justamente para contrastar narrativas, Morena también lleva a cabo una serie de toma de espacios públicos, por así decirlos, una serie de conferencias y pláticas para explicar por qué no está en peligro el INE, por qué esta palabra defender, digamos, es inapropiada. Agradezco mucho la comunicación a Rafael Barajas, el Fisgón, quien es, usted sabe, monero, pero también presidente del Instituto de Formación Política de Morena, que nos tome la comunicación para explicarnos un poco de esta guerra de narrativas. Fisgón, bienvenido a este espacio. Buena tarde. Pues muchas gracias, Luisa. Siempre es un gusto estar aquí contigo y poder platicar contigo. Y efectivamente es una guerra de narrativas bastante increíble. Acabamos de ver a Kenia López Rabadán llamando como el cura Hidalgo a una insurrección nacional por un evento que no está ocurriendo. Es una cosa increíble. Y una vez más nos está diciendo que el color del mar se va, que vamos a perder el color azul turquesa del mar. Es una cosa increíble. De acuerdo con la visión de Morena, que es la presidencial, que es quien propone Fisgón, entonces, ¿qué es lo que sí se va a reformar en caso de que, como ya escuchábamos, seguro nos acompañabas también de voz de mi compañera Yadira Rodríguez, se apruebe este plan B? ¿Qué sí va a pasar? Mira, básicamente hay toda una serie de mitos que se están impulsando. La narrativa de Kenia López Rabadán y todos sus adeptos plantea toda una serie de mitos que son muy curiosos. Entre otras cosas, nos dicen que desaparecen las juntas locales del INE, ¿no? Cuando está claro que no desaparecen, básicamente se sustituyen por nuevos órganos denominados órganos locales, cuyas funciones y atribuciones son las mismas que desempeñan de manera vigente, ¿no? Y simplemente lo que está buscando la reforma es que se eviten la duplicidad de funciones. Nos dice que se va, incluso nos llegan a decir que se te va a retirar la credencial de elector, cosa que es totalmente falsa. Eso en ningún momento se dice ni se plantea. Eso es una mentira completa. Se dice que se va a eliminar al 87% del personal del INE. Lo que se está haciendo es que se está recortando estrictamente a la reconocida burocracia dorada del INE. Y si tú revisas eso, bueno, pues eso afecta a poco más del 20% de la gente que está ahí. Se dice que se dice que la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva y la sustituye por una comisión de administración, y en realidad se sustituye a la Junta General Ejecutiva por una comisión de administración, y esto en el entendido de que el texto constitucional no exige la existencia de esta junta. Se dice que el personal del servicio profesional electoral será vulnerado. Esto no es así. En ningún momento la reforma plantea la reducción de la plantilla de trabajadores del servicio profesional electoral. Se dice que la reforma compacta calendarios y procesos electorales, y que esto afectaría las garantías básicas para elecciones libres y auténticas. Pero esto no es así, tal como está ocurriendo en entidades federativas como el Edomex y Coahuila. Lo que pasa es que la reforma propone realizar procesos electorales en menor tiempo. Entonces, es verdaderamente una narrativa pues muy alarmista, que creo que tiene más que ver con el hecho de que pues, hay una pérdida de privilegios enormes de una burocracia dorada. Y mira, aquí el tema de fondo tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con lo que cuesta la democracia en México. Hace unos años la BBC hizo un estudio de cuánto cuesta la democracia en distintos países cuando era la elección de Trump, y lo compararon con lo que había sido la elección de Peña Nieto. Pues resulta que en la elección de Trump, el voto en Estados Unidos costó $11.67. El voto en Brasil costó poco más de $12. Y el voto en México costó $25. Y esto si tomamos en cuenta únicamente lo que se registró en términos legales, lo que fue legal, sin tomar en cuenta todo lo que fue los monederos Monex, la compra de votos, la compra de despensas, etcétera, etcétera, etcétera. Este costo de $25 por voto es totalmente anómalo, sobre todo si tomamos en cuenta, por ejemplo, que las elecciones en Francia cuestan menos de $2,
y que las elecciones en Rusia cuestan 44 centavos de dólar o 56 centavos de dólar. Entonces estamos hablando realmente de una cosa, de una cosa totalmente desmesurada. Mira, la elección en Francia, cada voto cuesta $1.88 de dólar. En Rusia cuesta 44 centavos de dólar. Explícame, ¿por qué en México, que es un país con muchas carencias, del voto nos tiene que costar $25? Pero ojo, si empezamos a contabilizar lo de los monederos Monex y todas estas cosas, estas irregularidades que sí se documentaron en la elección de Peña Nieto, el voto en México resulta costando más de $100, más de $120 por voto. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, obviamente de lo que se trata es de revisar todo esto. Y aquí el tema de fondo es que en México sí tenemos una cultura del fraude electoral. Y es curioso, quien ejerce esa cultura del fraude electoral son precisamente los partidos que están llamando a detener el plan B. Fíjate bien, ¿quiénes son? El PRI, que bien sabemos que tiene una cultura de fraudes electorales ininterrumpidos desde la década de 1920-1930, el PAN, que fue el protagonista y el beneficiario del fraude electoral de 2006, el famoso fraude del 0.56%, y mira quiénes son los actores que están moviéndose para defender al INE. Hoy en día tenemos a juicio a Genaro García Luna, que por narcotráfico en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos está siendo juzgado Genaro García Luna por conexiones con el narcotráfico, y esa guerra contra el narco fue claramente una estrategia para afianzar en la silla a un señor que llegó mediante un fraude electoral. Ese fue Felipe Calderón, que hoy se declara abiertamente a favor del INE. Es decir, claro, ese mismo aparato que lo apoyó en su elección fraudulenta, que lo avaló con el 0.56% de los votos, está siendo avalado por el beneficiario del fraude. Revisemos esta historia. Nos dicen que es un movimiento ciudadano, lo están convocando partidos, nos están engañando, están tratando de movilizar a la gente con engaños. Bueno, partidos y cúpulas empresariales, no podemos obviar esa parte. Querido Rafael, sabes que los tiempos de radio no perdonan, pero te agradezco esta ya amplia exposición, además punto por punto, con las cosas que efectivamente circulan en medios y en la red, porque la ciudadanía merece tener la versión completa de lo que se está de verdad decidiendo. Entonces te agradezco mucho, que sea la primera de muchas pláticas. Te mando un abrazo. Claro que sí, un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias a Rafael Barajas, el Fisgón. Antes de pasarle voz a mi querida compañera Aislinn Cosbert para el tema de los estados, solo permítame hacer un apunte que me parece importante. Morena fue el primer partido que tocó a nuestra puerta para decir: tengo algo que decir sobre estas modificaciones, pero evidentemente micrófonos abiertos para cualquier otro que haya sido mencionado. Digo, por poner ejemplos del PAN o el PRI, siempre les buscamos y agradecemos